Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Hoy es domingo 15 del mes de febrero del año 2015. Un día como antes de ayer, viernes, se inició la historia de este programa Proceso. 22 años cumplimos ayer viernes. Fue un 13 de febrero, domingo del año 1993, cuando comenzó la historia de este programa, que hoy seguimos haciendo como el primer día. Así es que hay que felicitar al equipo que nos ha acompañado en ese trayecto. Algunos se han quedado en el camino, pero el proyecto Proceso se convirtió en una realidad y gracias a este esfuerzo de mucha gente estamos aquí cada domingo para contarles a ustedes las cosas importantes que ocurren. Vamos a conectar con el mundo, vamos a ver las informaciones internacionales que se han presentado hasta este momento. Más adelante hablaremos sobre los temas de hoy, los temas de la semana, el caso Leonel Fernández, el caso PLD, las actividades del presidente de la República, en fin, eso lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora las informaciones internacionales. La reunión cumbre de los presidentes de Rusia, Alemania, Ucrania y Francia, celebrada en Minsk, Bielorrusia, encabeza la lista de las informaciones internacionales de esta semana. En la misma se discutió el único tema de la guerra de Ucrania, la ayuda rusa a los independentistas y básicamente lograr un alto al fuego que fue programado para este domingo. El alto al fuego en el conflicto en Ucrania comenzó el primer minuto de hoy sin que hubiera indicio inmediato de beligerancia entre los bandos implicados en la lucha, que ha cobrado más de 5.300 vidas. Según un acuerdo concertado, las fuerzas ucranianas y los rebeldes separatistas, que tienen apoyo de Rusia, comenzarán a retirar su armamento pesado en los próximos días para dar paso al establecimiento de una amplia zona de interposición. Sin embargo, persiste la incertidumbre de que las acciones bélicas puedan reanudarse ante los objetivos de las partes en torno a la ciudad de Debaltase, un centro ferroviario estratégico que está bajo control del gobierno. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco creó 20 nuevas plazas para cardenales electores y no electores y amplió los territorios con representación en el colegio cardenalicio. Los cardenales electores europeos, que podrán elegir en un cónclave a un nuevo papa, siguen siendo los más numerosos, 57 de los 125 que ahora componen esa alta jerarquía eclesiástica, pero los procedentes de América ya ascienden a 36, seguidos de 15 africanos, 14 asiáticos y 3 de Oceanía. El Papa argentino incorporó al cardenalato a nuevos representantes de Latinoamérica, el mexicano Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, el panameño de origen español José Luis Lacunza Maestro Juan, arzobispo de David, y Daniel Fernando Esturla, arzobispo de Montevideo, Uruguay. Además creó al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española Ricardo Blázquez. Benedicto XVI fue quien impuso el capelo y la birreta cardenalicios y entregó el anillo que le distingue como cardenales, también conocidos como príncipes de la Iglesia. El Papa Francisco se dirigió a los nuevos cardenales en una homilía en la que les instó a adoptar un fuerte sentido de la justicia. En Washington, esta semana el presidente norteamericano Barack Obama solicitó sorpresivamente permiso al Congreso para hacerle la guerra frontal al grupo guerrillero Estado Islámico que opera con fuerza en Siria e Irak. Obama motiva su pedido en que los esfuerzos que se han hecho conjuntamente con los aliados no han dado los frutos proyectados y es preciso detener el peligroso grupo guerrillero en una guerra a corto plazo. También en Washington, el Congreso norteamericano recibió esta semana una propuesta de legisladores demócratas y republicanos para adelantar el levantamiento del embargo y sanciones económicas a Cuba. Igualmente, el Congreso norteamericano aprobó la designación del tecnócrata Ashton Carter como nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos. Pasamos a Buenos Aires, Argentina, donde el caso Nisman cobró fuerza política esta semana, cuando el fiscal Gerardo Pollicita solicitó a la justicia que se impute a la presidenta argentina Cristina Fernández y a otros funcionarios a partir de la denuncia presentada por el ya fallecido Alberto Nisman por presunto encubrimiento de terrorista, informaron fuentes de la fiscalía. El nuevo fiscal apoderado del caso Nisman solicitó también al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que se impute al canciller argentino Héctor Timerman y a varios dirigentes oficiales.
La presidenta argentina Cristina Fernández eludió referirse a la petición de imputación en su contra tras el anuncio del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la oposición exigió que se ponga a disposición de la justicia. En Copenhague, Dinamarca, un hombre provocó una muerte al disparar contra un centro cultural, en lo que las autoridades catalogaron como un atentado terrorista contra la libertad de expresión durante un acto en el que participaba un dibujante que había hecho caricaturas del profeta Mahoma. El artista sueco Lars Vilks dijo creer que él era el objetivo del ataque, el cual posiblemente estuvo inspirado por la matanza perpetrada en el semanario francés Charlie Hebdo. Vilks, que ha recibido numerosas amenazas por sus caricaturas al profeta Mahoma, resultó ileso en los disparos y preguntó qué otro motivo podría haber para explicar el ataque a tiros. Bueno, pues a propósito de los 22 años de proceso, nos ha mandado una comunicación hoy el ingeniero Federico Antumvalle, que es el gerente general del Banco Nacional de la Vivienda. Dice, alguno de los párrafos se puede escribir nuestro nombre, dice el señor licenciado Daniel Alcántara, director programa Proceso, su despacho Ciudad. Pláceme escribirle unas líneas para saludarle al tiempo de expresarle mis sinceras congratulaciones en ocasión de conmemorarse un aniversario más de la fundación de ese prestigioso medio de comunicación. Proceso ha sido durante todos estos años una fuente permanente donde los ciudadanos y ciudadanas han encontrado la veracidad de los hechos noticiosos nacionales e internacionales que se producen diariamente y que muy pocos medios asumen con responsabilidad el compromiso de orientar y sobre todo de proporcionar informaciones veraces que procuren el fortalecimiento democrático y la construcción de una sociedad mejor edificada y progresista. Entre otras cosas, eso dice la carta que nos envía Federico Antumvalle, gerente general del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, a quien agradecemos esta comunicación. Pues miren ustedes, esta semana, bueno, en las últimas 3 semanas, incluyendo esta última, 2 semanas para atrás, se comenzó a debatir un tema que en verdad yo no pensé que iba a tomar el carácter que ha tomado. El tema que refiero es la comunicación que habría enviado Quirino Ernesto Paulino Castillo, condenado en los Estados Unidos por narcotraficante. Quirino ha revelado en una comunicación que supuestamente envió al expresidente Leonel Fernández que él había entregado una suma millonaria a Leonel Fernández para los gastos de campaña de las elecciones del año 2004. Siendo Hipólito presidente de la República, Leonel Fernández aspiraba a volver a ser el candidato por el PLD y lo fue. Y ya Leonel Fernández siendo candidato, dice Quirino, sostiene Quirino, que él financió la campaña y que él habría prestado una suma cercana a los 200 millones de pesos y que hizo aportes adicionales para la Fundación Global, que la planta eléctrica de la Fundación Global le habría costado cerca de $200.000. Yo de verdad que, yo conozco la carta, yo tengo la carta. Me preocupé de investigar si la carta era auténtica, es decir, si Quirino había firmado la carta. Es una carta auténtica de Quirino. Ahora, lo que yo no sé, ni creo, debo decir que al día de hoy no lo creo, es que lo que Quirino dice ahí sea cierto. Y yo digo que no creo eso porque ya Leonel Fernández fue presidente y yo no soy defensor de Leonel, nunca lo he sido. Hermano, tengo buenas relaciones con Leonel Fernández. Pero ya Leonel Fernández había sido presidente en el 96-2000, 4 años. Había hecho una relación con empresarios, había ayudado, había hecho favores a empresarios
y cuando esos compromisos se hacen, entonces se crea una relación, y bien los empresarios pudieron haber ayudado a Leonel Fernández a costear su campaña, como siempre ha ocurrido en la historia de la República. Que Quirino le haya dado 200 millones de pesos a Leonel Fernández, yo de verdad que me resulta, no sé, me resulta difícil entender, porque cómo Leonel iba a coger 200 millones de pesos de un ciudadano y no iba a sospechar que ese dinero venía del narcotráfico, lavado de activos, del crimen. O sea, nadie aporta 200 millones de pesos. Una compañía, una firma de las que tienen empresas que tienen años operando en República Dominicana, de las empresas más grandes que tiene este país, de las familias de más tradición en la generación de fortuna, de riquezas, no hacen ese aporte fácilmente. Y estamos hablando que no lo hace una persona, lo harían un grupo financiero, una corporación de empresas. Por eso digo que yo no puedo dudar, digo, los elementos que tengo me garantizan que la carta es real, la carta. Pero que lo que Quirino diga en la carta sea real, eso yo no lo creo. A mí van a tener que convencerme de eso. Pero bueno, eso ha motivado una situación incómoda para el expresidente, una situación muy difícil porque Leonel Fernández no ha querido hablar del tema. Y hay quienes opinan que debe hablar para probablemente decir, yo no tengo que dar ninguna explicación que no sea que yo conocí a este hombre siendo un empresario, aportó para la campaña, pero cuando supe que era del mundo del narcotráfico, siendo presidente, lo apresé y lo deporté. Es una salida, pudiera ser inteligente manejarlo así. Otros entienden que Leonel Fernández no debe hablar del tema y que debe callarse, porque hablar implicaría retar al otro, al narco que está haciendo denuncias, y probablemente el narco tenga otras cosas que no ha dicho y la diga, o las muestre, no lo sé. Pero yo me inscribo dentro de los que aconsejan a Leonel Fernández que hable del tema y que le diga al país lo que él le tenga que explicar, aunque es eso que acabo de decir, que él recibió dinero de mucha gente, de muchas empresas, y que cuando se enteró que este hombre andaba en esos pasos, entonces él siendo presidente, ese hombre se le apresó y ese hombre fue deportado a los Estados Unidos, donde ha hecho un acuerdo, y eso es lo raro del caso. Quirino hizo un acuerdo con las autoridades norteamericanas a cambio de suministrar información. Yo no conozco un caso, ni el caso de los colombianos que han sido apresados y que guardan prisión en Estados Unidos, ni el caso de los mexicanos. Yo no conozco ningún caso de un ciudadano que haya hecho ese tipo de acuerdo que lo hayan dejado hablar y acusar a gente y llamar por teléfono y llevar el tipo de vida que está llevando Quirino en este momento frente a este tema. La información que me dan es de que Quirino está siendo custodiado todavía por autoridades norteamericanas que le han visto recientemente en una actividad deportiva en los Estados Unidos, acompañado de 4 guardaespaldas norteamericanos. Entonces, cuando uno oye eso y ve esto que yo voy a leer ahora, que es una carta, es una declaración de Euclides Gutiérrez que está en el periódico digital Proceso, proceso.com.do, dice Euclides Gutiérrez Félix que la denuncia de Quirino es autorizada por los Estados Unidos. La denuncia de Quirino Ernesto Paulino Castillo contra Leonel Fernández es autorizada por los Estados Unidos. Y yo digo, si los Estados Unidos son los que están detrás de esta campaña contra Leonel Fernández, es una cosa que puede tomar otras dimensiones, porque puede que no se quede solo ahí, si son los Estados Unidos. Y si le creo a Euclides Gutiérrez Félix, entonces digo, esto va a ser mucho más complicado de lo que ha sido. Pero bueno, vamos a ver un reporte que tenemos sobre cómo se ha desarrollado el caso. Carmelo Soriano ha hecho un reportaje que con toda seguridad puede ilustrar mejor que lo que yo he dicho sobre el tema. Pregúntale a qué día yo le estreché mi mano que no le llevé un maletín de dinero. Esta llamada telefónica que durante la semana que concluye acaparó la audiencia de al menos 3 programas de radio y televisión del país y cuya voz se le atribuye al ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, ha puesto una alta dosis de combustible al debate político en la República Dominicana. Dice Quirino que el expresidente Leonel Fernández le prometió: te garantizo que ese dinero se te va a devolver con creces, con ganancias,
y que en mi gobierno usted será protegido y defendido. Hacer esa maldad fue llevada a varios grupos de comunicación y la mayor parte de esos grupos de comunicación rechazaron la posibilidad de hacer eso. Claro, la tomó un periodista de poca monta y en base a eso hizo esa revelación. En su intervención, el emisor hizo serias revelaciones que comprometen al expresidente Leonel Fernández, entre ellas el supuesto aporte económico para su campaña política y su fundación. La planta eléctrica que salí de 600 kilos la puse yo. Esa planta me salió a mi casa en 7 millones de pesos. Fueron 4 años dándole maletín de dinero. La acusación a juicio de adeptos al exmandatario no es más que otra maniobra de sectores opuestos a su retorno al poder. Los beneficiados de esos sectores, usted verá que fue en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea, es sospechoso que quienes ubican la propaganda gubernamental estén pagando a través de anuncios a un programero de poca monta que siempre ha estado con la oposición, que fue parte del PPH. Así que yo no entiendo por qué le quieren hacer más daño al expresidente Leonel Fernández queriendo politizar el tema cuando no es político. A la llamada, sus reacciones y acusaciones se le atribuye la destitución de un funcionario del sector salud, aliado al PLD, quien es además un fiel seguidor de Fernández y opuesto a una eventual reelección de Medina. En mi caso, simplemente creo que hubo un malentendido. Creo que Danilo sabe que no necesito el cargo. Porque si yo tengo que morir por la verdad. Tras el revuelo generado por las declaraciones, algunos sectores han emplazado al exmandatario a pronunciarse al respecto. Nosotros creemos que hay una acusación contra el presidente del partido de gobierno y es el partido que tiene que responder. El doctor Humberto Salazar hace tiempo que había abandonado su militancia. Es un problema de morados, de los grupos morados, y ellos se están debatiendo. Investigaciones en busca de la veracidad de la revelación hecha por el capo han iniciado, según advirtió el ministro de Interior y Policía, quien calificó la especie como un montaje y una bajeza. Si es falsa la carta, si es falsa la llamada que Quirino me hizo, y si es falso que no es Quirino Ernesto Paulino Castillo, yo anuncio al país a partir de este momento que me retiro de los medios de comunicación. Ahora, si es verdad, él tiene que renunciar del cargo. Quirino pasó de ser un humilde chofer de ambulancia en Elías Piña, su pueblo, a amasar una fortuna de más de 2.000 millones de pesos, supuestamente del narcotráfico. Fue detenido en 2004 con un cargamento de 1.387 kilos de cocaína, lo que le valió su extradición y cárcel por 9 años y 2 meses. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, ya ustedes han visto esto. Leonel no ha dicho nada y sus compañeros del PLD, incluyendo el presidente de la República, hizo lo que tenía que hacer. Fue a ver a Leonel Fernández a su casa y a darle el respaldo de compañeros y de amigos. Estuvo Alejandrina Germán, estuvo Cristina Lizardo, que es la presidenta del Senado, estuvo Franklin Almeida también. Vamos a ver una información con ese gesto muy humano de solidaridad que dieron ayer los dirigentes del PLD y el presidente de la República a la cabeza. La visita que este sábado hizo el presidente Danilo Medina al doctor Leonel Fernández se puede leer como un claro mensaje a los que dentro y fuera del Partido de la Liberación Dominicana dan por hecho una fisura en la relación de ambos. En esa reunión que fue muy cordial, de solidaridad, insisto, con el presidente Fernández, también quiso mandar el mensaje, el comité político, el presidente Medina y el presidente Fernández, de unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Medina no llegó solo a la residencia de su compañero de partido y quien fuera su jefe de gobierno. Además de su asistente personal Carlos Parete Pérez, el jefe de Estado se hizo acompañar del ex vicepresidente Rafael Alburquerque, la presidenta del Senado Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, ministra de la Mujer, y Franklin Almeida Rancier, exministro de Interior y Policía, todos miembros del comité político, máximo organismo del PLD.
Al encuentro en la residencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana también acudió Diandino Peña, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte desde los gobiernos que encabezó Fernández Reina. Ese encuentro tiene un mensaje. No se dieron mayores detalles de los temas tratados, pero el mensaje, de acuerdo a testigos del encuentro que duró poco más de 2 horas, es de unidad y apoyo y ocurre justo cuando una ola de cuestionamientos baña al expresidente de la República por supuestos vínculos con el convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo. El presidente Fernández hizo una buena ejecutoria en la lucha contra el crimen organizado y el presidente Medina y los miembros del comité político vinieron a darle un espaldarazo al presidente. El encuentro en la residencia de Fernández en el ensanche Naco no tuvo mejor fecha que el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. El próximo será en la Casa Presidencial del PLD, lugar donde se reúne el comité político, aún sin fecha para nueva convocatoria, pero pudiera ser antes de la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, el 27 de febrero en curso. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, justamente hay unas declaraciones que se están distribuyendo esta tarde del expresidente Leonel Fernández. Hay una nota que voy a leer, una nota muy breve, muy escueta, la que da el expresidente, y voy a compartirla con ustedes porque era lógico que el expresidente hablara. La nota que nos acaba de llegar dice así, la titula: Leonel, orgulloso y satisfecho por ataques del narcotráfico. Dice la nota, leo: constituye para mí motivo de alto orgullo y satisfacción el hecho de que el narcotráfico transnacional, utilizando la alegada identidad de un reconocido convicto por narcotráfico, ponga en acción una campaña de descrédito contra mi persona. Esto así, en relación de que esos ataques ponen de relieve la firmeza con que mi gobierno enfrentó a esos sectores del crimen transnacional organizado, a quienes extraditó en cumplimiento de la ley. Al haber actuado de esta manera, cumplimos con el deber que nos correspondía y de ese modo garantizamos la protección de la sociedad dominicana, la seguridad de nuestras familias y la preservación de la patria. Esta campaña en mi contra se produce días después de que reputadas encuestas del país, aún en el caso de que hayan querido ser manipuladas, me sitúan como favorito frente a cualquier candidato opositor para salir airoso de los próximos comicios presidenciales, a pesar de no haber tomado una decisión sobre el particular. En todo caso, frente a la magnitud y la ignominia, frente a la malignidad y la ignominia, solo basta referirse a las palabras del Maestro en las Sagradas Escrituras al decir: dejad que los muertos entierren a sus propios muertos. Lucas 9:60. Estas son las palabras del expresidente Leonel Fernández, las primeras que pronuncia o las primeras que envía a los medios de comunicación luego de haberse desarrollado todo este tema en los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita, los diarios digitales. Es un tema que ha estado manejándose durante estas últimas 3 semanas y no sabemos si para o si sigue. Vamos a publicidad, venimos en breve. Pues así como ha estado caliente ese tema que referíamos ahorita, lo del tema Quirino y los recursos que supuestamente habría entregado para la campaña del expresidente Leonel Fernández, otro tema que compite con ese y que la gente piensa que uno puede ser parte del otro, es lo de la reelección del presidente Danilo Medina. Hay todo tipo de versión, una que da cuenta de que ya eso está listo para que
se apruebe en el Congreso, de que se va a hacer sin el referéndum, de que hay una interpretación de la Constitución que permitiría hacerlo sin el referéndum. En fin, hay otra versión que da cuenta de que eso no va a pasar en el Congreso, que no hay manera de que Leonel Fernández apoye la reelección. Tengo incluso versión de gente que ha visto en los últimos días al expresidente Fernández, a los que él le ha dicho textualmente esto que yo voy a decir. Yo estoy de acuerdo con la modificación de la Constitución de la República para que se permita la reelección, pero en el 2024. Entonces, siendo así, uno dice no hay cómo, porque sin Leonel Fernández no es posible. Y aun cuando Leonel Fernández la apoya, hay que ver qué ocurre entonces con diputados y senadores, porque de manera curiosa, frente a la campaña que le han hecho, si es una campaña contra Leonel Fernández, los senadores no han dicho esta voz que es mía. Rubén Maldonado, diputado del PLD, que ha salido con un grupo de diputados a responder, pero cuando a Félix Bautista le están pasando juicio y hacen algo contra Félix, los senadores van todos en fila a defender a Félix Bautista. Yo no entiendo cómo que esta cosa anda, pero es así. Los senadores no son de Leonel, son de Félix Bautista. Pero bueno, vamos a ver, a propósito de la reelección, hoy en Santo Domingo Oeste hubo una especie de consulta entre gente del PLD para ver si lo de la repostulación del presidente era posible. Vamos a ver el resultado de esto. Residentes del municipio Santo Domingo Oeste dieron su aprobación este domingo para que el presidente de la República, Danilo Medina, continúe al frente de la administración del Estado. Y nosotros reconocemos y entendemos que el presidente ha hecho un buen trabajo y por eso estamos nosotros que sea el pueblo mismo que se exprese. El señor presidente Danilo Medina debe seguir hacia adelante, igual que el doctor Balaguer, que fue trabajando y haciendo lo mejor que se puede hacer. Yo quiero que el presidente le den una oportunidad de 4 años más. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien y hay muchas cosas que falta por él hacer. El pedimento al primer mandatario para que acepte la reelección presidencial fue hecho a través de una consulta realizada de 9 a 2 de la tarde. Fue organizada por la Coordinadora de Apoyo Popular de esa demarcación, que agrupa más de 200 instituciones de la sociedad civil. De 55 centros que colocamos, tenemos computado 33 para un 60%, para un total de 9.302 personas que ejercieron el sufragio o que expresaron su deseo en esos centros. 8.904 personas dijeron que sí a la reelección, para un total de 95.72. 398 personas dijeron que no, para un total de un 6% de 4.28. José Santiago, presidente de la coordinadora, dijo que estos resultados serán publicados y entregados al presidente Danilo Medina. Con la consulta realizada en los barrios Buenos Aires, Manuguayabo, Batey Bienvenido, Palabé, Herrera, Las Palmas, Engombe y otros de esa demarcación, los grupos comunitarios buscan dar la oportunidad a la población que exprese si están de acuerdo con que el presidente Medina siga subido en el palo. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, ya ustedes vieron cómo es que esto anda. Andan haciendo consultas populares para decidir el tema de la repostulación. Vamos a compartir con ustedes ahora una información también de carácter político, que es la juramentación hoy de Amable Aristi Castro. Se ha estrenado Amable, senador de la provincia de Altagracia, ex miembro del Partido Reformista Social Cristiano, se ha estrenado como presidente del partido La Estructura. Vamos a ver la información. Amable Aristi Castro y Andrés Van der Holst pronosticaron este domingo que el Partido Liberal La Estructura se convertirá en la tercera fuerza política del país en los próximos 3 meses. De los primeros 3 meses, al principio, en la tercera fuerza política de la República Dominicana. Porque queremos que el partido crezca y para que crezca necesitamos un hombre de la categoría de Amable Aristi Castro. Al ser juramentado como presidente de esa organización, el senador por la provincia de Altagracia reveló que trabajan en la elección de un nuevo nombre, para lo que se mantendrán en sección permanente. Estamos buscando el nombre, un nombre
que sea atractivo, pero siempre será en coordinación con las demás autoridades. Aprovechó el escenario para enviarle un mensaje a sus antiguos compañeros de partido, los del Partido Reformista. Yo espero que ellos vengan de nosotros, este proyecto con honestidad, con seriedad, un proyecto de nación, un proyecto para que haya mucho más diputados, alcaldes, regidores. Previo a la juramentación realizada en el marco de la 15ª Convención de Delegados de esa organización política, Aristi Castro y Andrés Van der Holst, quien en lo adelante será el presidente en funciones, recibieron poderes extraordinarios para completar la matrícula dirigencial. La dirección del partido la completan, además, Manuel Alcina Castro, secretario general, Domingo Plácido, secretario de organización, y Miguel Sambén, de planificación, entre otros. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, pues vamos a seguir con política. Vamos a ver ahora un resumen con las principales actividades políticas de esta semana y de este mismo fin de semana. Los aspirantes a candidaturas que se han estado moviendo mucho y también lo de un candidato ya, que es el caso de Miguel Vargas, que es el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, ha intensificado su proselitismo en los últimos días. En la ciudad Corazón ofreció una rueda de prensa donde censuró la campaña sucia desatada contra el expresidente Leonel Fernández. Son tormentas que se presentan y hasta la Biblia habla de esas tormentas. Pero las tormentas se van y las cosas se aclaran. Yo soy de los que digo que el presidente Leonel Fernández, cualquiera puede defenderlo, pero no necesita defensa, porque yo creo que su conducta es su mejor defensa. Hoy es contra uno, pero mañana será contra otros, y pasado será contra otro, y un día será contra Danilo. Y el día que sea contra Leonel, y el día que sea contra Danilo, cuando haya que conformar defensores en primera fila, búsqueme porque yo voy a estar ahí en primera fila. Francisco Javier reiteró que será el candidato presidencial del PLD y está convencido de que ganará las elecciones con la mayor cantidad de votos obtenida por un aspirante PLDista. Y como yo estoy seguro que voy a ser el candidato, yo desde ahora estoy trabajando el proyecto de unidad del PLD. Y son apoyos como estos los que convierten a Francisco Javier en la garantía del triunfo para que vivas mejor. Entre otras actividades políticas, el también aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, ingeniero Temístocles Montaz, proclamó este domingo en Santiago que la República Dominicana tiene que contar con otro gobierno PLDista como el que encabeza Danilo Medina para continuar con ética y conciencia limpia la lucha contra la pobreza material y espiritual que dijo oprime y está carcomiendo a la sociedad. Hablando ante miembros del PLD congregados en la Gran Arena del Cibao, Montaz evocó al líder histórico del PLD, el profesor Juan Bosch, para reafirmar su compromiso de buscar la presidencia de la República para gobernar con ética, transparencia y espíritu de servicio al pueblo. Mientras Radamés Segura, que también aspira a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que en esa organización nadie es imprescindible y que todos tienen derecho a aspirar a la presidencia, ya que, según dijo, ha demostrado que detrás de un presidente bueno puede venir otro mejor. Durante un acto de juramentación de su equipo de trabajo en Jarabacoa, La Vega, Radamés Segura reiteró que la base del PLD está demandando un cambio en la relación partido-gobierno, ya que la mayoría dice se siente desamparada. En Barahona, José del Castillo Sabiñón, aspirante a la senaduría por esa provincia, participó este fin de semana en varias actividades. Ayer sábado acompañó a Víctor Mateo en un conversatorio por la unidad del Partido de la Liberación Dominicana en el Hotel Costa Larimar, donde estuvo presente la militancia PLDista de la provincia. Y este domingo encabezó una asamblea de dirigentes con la presentación de los planes de campaña, también en uno de los salones del Hotel Costa Larimar.
Larimar en la inauguración del local de campaña del precandidato a síndico por Villa Central, Niño de Jesús. Y con la participación de más de 200 jóvenes, la juventud del Partido de Acción Liberal PAL, que dirige Maritza López de Ortiz, auspició la 7ª charla sobre liderazgo con propósito que dictó la experta en liderazgo juvenil y político, licenciada Nilda Alanis, en la Casa Nacional de ese partido. En la actividad, la secretaria nacional de la Juventud, licenciada Michelle Ortiz, motivó a los jóvenes a seguir preparándose para que sean entes importantes en la sociedad. Finalmente, el presidente y candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, consideró inaceptable que en pleno siglo XXI la mayoría del pueblo no pueda disfrutar de los derechos y beneficios sociales que debe asegurarle una democracia moderna. En el acto de orientación y motivación de la dirigencia PRDista de las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, intervinieron además de Vargas Maldonado, el diputado Fiquito Vázquez, director general de campaña, Inés Matos de Fedo Muste y otras importantes figuras del PRD. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, pues el presidente de la República, Danilo Medina, sorprendió hoy porque lo estaban esperando el presidente en un acto inaugural que había para Santiago, pero el presidente no fue, el presidente estuvo en otros asuntos y hay una nota que nos han mandado. Voy a referir ahora algo sobre el acto al que debió asistir el presidente, pero ahora tenemos en pantalla lo que ustedes ven ahí, que son imágenes de una actividad que el presidente hizo hoy, dice la nota que nos envían de la presidencia, fechada en Atillo, San Cristóbal. La visita sorpresa del presidente Danilo Medina a productores agropecuarios ha concitado tal interés en el gobierno panameño que para su visita de hoy, el presidente dominicano invitó a funcionarios de ese país, de Panamá. Danilo Medina estuvo acompañado por el embajador de Panamá en República Dominicana, Pablo Quintero, y el ministro de Agricultura de esa nación, Jorge Arango Arias. Los delegados panameños acompañaron al presidente dominicano, interesados en conocer en directo la experiencia de las visitas sorpresa y llevar este modelo a su país. Mediante el mecanismo de las visitas sorpresas, cientos de miles de campesinos y productores agropecuarios de nuestro país han resultado beneficiados con créditos solidarios a bajos intereses para que incrementen, tecnifiquen y modernicen sus proyectos productivos. Estos créditos, anunciados in situ por el presidente de la República, les ha permitido también crear más de 50.000 nuevos empleos a todo lo largo y ancho del país y recuperar decenas de miles de tareas que se mantenían improductivas por la falta de financiamientos para la producción y dinamizar las economías locales, dice la nota de la presidencia de la República. Pues el acto al que digo que el presidente debió ir es un acto que encabezó el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo estuvo por el Cibao, estuvo en Santiago, estaba inaugurando un tramo de la carretera Joaquín Balaguer, que es la carretera, ese tramo está en Navarrete-Santiago, totalmente reconstruida. Hablábamos ahora con el vocero del Ministerio de Obras Públicas, Juan Pérez Recio, que nos hablaba sobre el impacto de las obras favorables para las comunidades cercanas. También la carretera Sabana Iglesia del Caimito y la carretera Licey-Santiago. Estaba todo listo esperando que el presidente de la República podía ir, pero le correspondió al ministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo, encabezar el acto de inauguración de esas obras. Tenemos una nota del Banco Popular. Dice la nota que la Fundación Popular colabora para llevar luz a 280 familias de Arroyo Frío. La entidad corporativa sin fines de lucro Fundación Popular, junto a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana UERS,
el programa de pequeños subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y Guayquia Ambiente colaboró para la puesta en operación en Arroyo Frío, en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, de una microcentral hidroeléctrica con capacidad para generar 150 kilovatios de energía limpia en beneficio de más de 280 familias. Con este proyecto, la Fundación Popular, presidida por el señor Alejandro E. Grullón procura aportar a la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico, humano y medioambiental de las 6 comunidades favorecidas, cuyos habitantes, a través de la energía eléctrica limpia, accederán a nuevas oportunidades de fomento económico para esa zona. Felicitaciones al Grupo Popular por estas iniciativas. Vamos a publicidad, venimos en breve. Bueno, con el tema de las encuestas y la política veremos muchas cosas. Hay unas declaraciones de Lilian Pagán, que es de Asisa, de la encuestadora, que está pidiéndole a Gallup que le explique lo del el porcentaje tan alto que le otorga a Guillermo Moreno. Ustedes verán cosas aquí con las encuestas. Bueno, es todo por el día de hoy. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes a partir de las 8 de la noche. Hasta entonces.